Le había dado 12 años de mi vida a Meridian Tech, y no unos 12 años cualquiera. La flor de mi carrera, desde los 26 hasta los 38. Día tras día, construí sistemas desde cero en nuestra oficina de Londres, quedándome hasta que las luces fluorescentes eran las únicas que iluminaban toda la planta. Me convertí en la persona a la que todos llamaban cuando ocurría un desastre. Mi móvil sonando a las 3 de la madrugada con voces presas del pánico al otro lado. Sara, el clúster de servidores se ha caído otra vez, decían, y yo me arrastraba fuera de la cama, me ponía cualquier ropa que tuviera a mano y conducía por las calles vacías para salvarlos de sí mismos. La ironía no se me escapaba. A pesar de ser su salvadora innumerables veces, nunca pasé de ingeniera de sistemas senior. Siempre había alguna razón: congelación de presupuestos, reestructuraciones o, simplemente, que era demasiado valiosa en mi puesto actual. Mientras tanto, veía a hombres con la mitad de mi experiencia deslizarse hacia puestos de director, con una confianza que parecía suficiente para compensar su mediocridad. Aún así yo creía en la lealtad. Mi padre, un minero de Asturias, había trabajado 35 años en la misma mina antes de que la cerraran. «Aférrate a lo que funciona, Sara», me decía siempre. «Sé la persona con la que pueden contar». Y así lo hice, ignorando los crecientes susurros de que estaba siendo ingenua. Aquella mañana de martes empezó como cualquier otra. Llegué temprano, café en mano, saludando al guardia de seguridad, el viejo Guillermo, con nuestro habitual gesto de cabeza. Mi mesa estaba situada en la esquina de la oficina diáfana, no porque fuera insignificante, sino porque yo lo había pedido. Me gustaba observar a todo el mundo sin que me observaran. Desde allí podía verlo todo: las políticas, el favoritismo, las traiciones silenciosas que ocurrían entre cafés caros y reuniones a puerta cerrada. Emma, mi amiga más cercana en el trabajo, pasó por mi mesa sobre las 10, con esa expresión tensa que ponía cuando traía malas noticias. «Acaba de terminar la reunión de dirección», susurró, sentándose en el borde de mi mesa. Ricardo no parecía contento. Ricardo era mi jefe, un tipo bastante decente que llevaba en Meridian casi tanto tiempo como yo. Dirigía todo el equipo de infraestructura, pero no sabía cómo funcionaba la mitad de los sistemas. Ese conocimiento estaba únicamente en mi cabeza, lo que yo creía que me hacía indispensable. «Probablemente otro recorte de presupuesto», dije, con los ojos fijos en el monitor mientras navegaba por un código que solo yo entendía. Emma dudó. «Sara, hay un tipo nuevo en el despacho de Ricardo. Traje caro, parece que tiene 12 años. Me reí, pero algo frío se instaló en mi estómago. Una hora después, apareció un mensaje de Ricardo. En mi despacho, 11:30. Llevé mi silencio como una armadura mientras recorría los 30 pasos hasta su despacho. A través de las paredes de cristal, pude ver la nuca de alguien. Joven, con un pelo cuidadosamente peinado, que probablemente costaba más que mi compra mensual del supermercado. «Sara, entra», dijo Ricardo, sin mirarme directamente a los ojos. «Este es Tristán Ibáñez, nuestro nuevo director de infraestructura». El joven se levantó, extendiendo una mano cuidada. «Encantado de conocerte, Sara. Ricardo habla muy bien de tus habilidades técnicas». Le estreché la mano mecánicamente, fijándome en el perfecto nudo Windsor de su corbata, en el anillo de sello en su dedo meñique con lo que parecía un escudo familiar. «Tristán viene de Oxford con algunas ideas nuevas y brillantes para nuestra estrategia de infraestructura», continuó Ricardo, con palabras ensayadas. «Asumirá la dirección del departamento con efecto inmediato». «Ya veo», fue todo lo que acerté a decir. «Ahora reportarás a Tristán, pero no te preocupes, tu rol sigue siendo vital. Solo que, reestructurado. El eufemismo corporativo para degradado. Tristán es el sobrino de Martín», añadió Ricardo, como si eso lo explicara todo. «Martín era nuestro CEO». Asentí, con el rostro como una máscara de profesionalidad mientras, por dentro, se gestaba una tormenta. 12 años, incontables noches en vela. El día de Navidad que pasé arreglando la plataforma de trading, mientras todos los demás celebraban con sus familias. La cena de aniversario de boda con Jaime que me perdí cuando se cayó la red. Todo borrado por el nepotismo en una sola reunión. «He oído hablar mucho de tu magia con la tecnología», dijo Tristán, con un acento que apestaba a privilegio de colegio privado.
Tengo muchas ganas de aprender de ti antes de que implementemos la nueva estrategia de infraestructura. Traducción. Enséñame todo lo que sabes para que pueda llevarme el mérito y luego hacerte prescindible. Por supuesto, repliqué, con la voz firme a pesar del temblor que sentía en las manos, encantada de ayudar. De vuelta en mi mesa, me senté muy quieta, consciente de las miradas curiosas que esperaban mi reacción. Emma se acercó con cautela, café en mano como ofrenda de paz. ¿Te has enterado, entonces? Pregunté. Ella asintió. Todo el mundo. Es una canallada, Sara. Prácticamente construiste este lugar. 12 años, dije en voz baja. ¿Qué vas a hacer? Miré al techo, concentrándome en una mancha de humedad que se parecía a Australia. Lo que hago siempre, mantener las luces encendidas. Por la tarde, Tristán se había instalado en el despacho de cristal que antes se reservaba para los ejecutivos visitantes. Le observé colocar sus pertenencias, una pluma estilográfica pretenciosa, un pequeño marco de plata con lo que supuse era una foto familiar, un portátil tan nuevo que probablemente todavía tenía el plástico protector en algunas partes. Me pilló mirándole y saludó con la mano, un gesto a la vez amistoso y displicente. Volví a mi pantalla, no sin antes darme cuenta de que varios ejecutivos pasaban a darle la bienvenida, dándole palmadas en el hombro como si hubiera logrado algo extraordinario por el mero hecho de nacer en la familia adecuada. Aquella tarde, me quedé hasta tarde, como de costumbre. La oficina se fue vaciando poco a poco. Primero el equipo de marketing, que siempre se iba a las 17:30, luego la gente de finanzas sobre las 18:00 y finalmente los desarrolladores que salían alrededor de las 19:00. Incluso Ricardo se fue, dedicándome un incómodo gesto con la cabeza al pasar. Tristán salió de su despacho a las 19:15, maletín en mano. Se acercó a mi mesa con la confianza despreocupada de alguien a quien nunca le han dicho que no. ¿Todavía dándole? ¡Qué dedicación! Me encanta, dijo, en un tono que sugería que yo era una especie de espécimen curioso. Pero no te quedes hasta muy tarde, ¿me? Tenemos la revisión del sistema a primera hora mañana, como si necesitara que me lo recordaran. Había preparado una presentación de 40 diapositivas detallando la infraestructura que había construido desde cero. Estaré lista, dije. ¡Excelente! Ah, y gracias por mantener todo funcionando tan bien hasta mi llegada. Sonrió y añadió. Has estado guardando el sitio, por así decirlo. Guardando el sitio, como si yo fuera un marcador de posición. Una solución temporal hasta que llegara el verdadero talento. Después de que se fuera, me quedé inmóvil, mirando el espacio que había ocupado. La oficina estaba en silencio ahora. Solo el zumbido de los servidores y el pitido ocasional del sistema de monitorización que yo había diseñado. Pensé en Jaime en casa, probablemente recalentando la cena que me iba a perder. Otra vez. Pensé en mi padre, que creía que la lealtad significaba algo. Pensé en todas las veces que había elegido esta empresa por encima de mí misma. En el silencio de la oficina vacía, algo dentro de mí cambió. No era rabia, era algo más frío, más calculador. Había sido invisible para ellos durante años, solo una máquina fiable escondida en un rincón. Quizás era hora de que descubrieran lo que pasaba cuando esa máquina dejaba de funcionar exactamente como se esperaba. Mis dedos se movieron hacia el teclado y empecé a teclear. Esa noche, cuando la oficina se vació y el guardia de seguridad comenzó sus rondas en las plantas inferiores, permanecí en mi mesa, la luz azul de mi monitor proyectando sombras en mi rostro. Mi mente estaba sorprendentemente clara a pesar de la agitación emocional del día. El cursor en mi terminal parpadeaba pacientemente, esperando mi orden como un viejo amigo que anticipa nuestra última conversación. Me ajusté la Rebeca. El aire acondicionado siempre estaba demasiado frío fuera de horario. Otra pequeña incomodidad que había soportado sin quejarme durante años. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jaime. La cena está en el horno. ¿Vienes pronto a casa? No respondí de inmediato. En su lugar, abrí una ventana de terminal y navegué por directorios a los que nadie más en Meridian podía acceder sin mi ayuda. 3 años antes, después de un fallo catastrófico del sistema que casi le costó millones a la empresa, había construido una puerta trasera, un protocolo de emergencia que me permitiría reiniciar toda la infraestructura si el desastre volvía a ocurrir. No estaba en ninguna documentación. No se discutió en reuniones.
Existía únicamente en mi código y en mi cabeza. Es solo una precaución, me había dicho entonces, por si las cosas van terriblemente mal. Y ahora lo habían hecho, solo que no de la manera que yo había previsto. Mis dedos se cernieron sobre el teclado mientras contemplaba lo que estaba a punto de hacer. No era una decisión precipitada nacida de la humillación del día. Se había estado gestando durante años, con cada ascenso denegado, cada idea atribuida a otra persona, cada sacrificio dado por sentado. Hoy era simplemente el punto de inflexión, el momento en que la venda finalmente cayó de mis ojos. Empecé a teclear comandos, navegando por el sistema con la intimidad de alguien que había construido cada camino, cada conexión, cada salvaguardia. Excepto una. Llegué al punto de acceso del servidor principal e introduje una cadena de caracteres que no tendría sentido para nadie más. Una mezcla del cumpleaños de mi madre, las coordenadas del pequeño pueblo de Yorkshire donde crecí y una línea de mi novela favorita de Brontë. La pantalla pidió confirmación. Hice una pausa, con mi dedo índice descansando ligeramente sobre la tecla Enter. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Destruir 12 años de trabajo? ¿Arruinar potencialmente una empresa? ¿Todo porque me habían reemplazado con el sobrino del CEO? Sí, lo iba a hacer. No fue la rabia lo que guió mi dedo al presionar la tecla Enter. Fue una claridad fría que nunca antes había sentido. Me lo habían quitado todo sin pensarlo 2 veces. Mi puesto, mi dignidad, mis años de lealtad. En 12 segundos, yo podía recuperarlo todo. El sistema vaciló. Luego obedeció. Una simple línea de confirmación apareció en la pantalla. Protocolo iniciado. Secuencia en cascada activa. Sabía lo que significaba. El servidor principal, el que manejaba 850 millones de euros en transacciones diarias, acababa de comenzar un borrado sistemático que se completaría por la mañana. No solo un borrado, una corrupción. Los datos se revolverían hasta ser irrecuperables, cada copia de seguridad infectada con el mismo protocolo. Al amanecer, Meridian Tech dejaría de existir en el ámbito digital. Cerré el terminal, apagué mi ordenador y recogí mis cosas con la misma precisión metódica que aplicaba a todo en mi vida. Le respondí a Jaime: voy de camino, guárdame un poco. Al salir, saludé con la cabeza a Guillermo en seguridad. ¿Trabajando hasta tarde otra vez, Nesrano Herrero? Preguntó la misma pregunta que me había hecho cientos de veces. Había que terminar algunas cosas. Repliqué, la misma respuesta que siempre daba. Fuera, Londres bullía con su pulso nocturno. Gente corriendo a casa, turistas deambulando con la cara levantada, taxis negros navegando por las calles estrechas. Me quedé un momento, respirando el aire fresco del otoño, sintiéndome extrañamente ligera. Por primera vez en 12 años, me alejé de Meridian Tech sin llevar la carga de sus sistemas sobre mis hombros. En el metro de vuelta a casa, me senté en silencio entre los viajeros de la tarde, todos encerrados en nuestros mundos privados. Una joven frente a mí tecleaba frenéticamente en su portátil, el pánico familiar de una fecha límite inminente grabado en su rostro. Quise decirle que no valía la pena, que la empresa por la que estaba sacrificando su tarde la reemplazaría sin dudarlo cuando les conviniera. Pero permanecí en silencio. Algunas lecciones deben aprenderse de primera mano. Jaime estaba despierto cuando llegué a casa, con una copa de vino tinto ya servida para mí. Nuestro piso en Islington no era grande, pero era nuestro, lleno de libros y los muebles desiguales que habíamos coleccionado durante 15 años juntos. Supo que algo iba mal en el momento en que entré. Siempre me había leído mejor que nadie. «¿Mal día?», preguntó cogiéndome el abrigo. Me hundí en nuestro sofá, de repente agotada. Me han degradado. Nuevo director de infraestructura. El sobrino del CEO. El rostro de Jaime se ensombreció. Sabía cuánto había dado yo a Meridian, cuántos de nuestros planes se habían pospuesto por mi dedicación a esa empresa. Esos cabrones desagradecidos. Bebí un sorbo de vino, dejando que su calor se extendiera por mi cuerpo. Ya no importa. Se sentó a mi lado, con la preocupación grabada en su rostro. Jaime siempre había sido el emocional en nuestra relación, llevando el corazón a la vista mientras yo mantenía el mío cuidadosamente guardado. «¿Qué quieres decir?» «Claro que importa. 12 años, Sara». 12 años, repetí, pensando en el comando que acababa de ejecutar,
la bomba de relojería digital que ahora estaba en marcha. Pero mañana será otro día. Cenamos en un silencio relativo, con Jaime ofreciendo ocasionalmente sugerencias sobre lo que podría hacer. Hablar con recursos humanos, consultar a un abogado laboralista, actualizar mi currículum. Asentí en los momentos apropiados, pero mi mente estaba en otra parte, contando las horas hasta que mi protocolo completara su trabajo. Esa noche dormí mejor que en años, sin alertas de medianoche del sistema de monitorización, sin ansiedad por lo que podría salir mal mientras yo no estaba. Por una vez, sabía exactamente lo que iba a salir mal, y lo había orquestado yo misma. Me desperté antes de que sonara la alarma. Me duché y me vestí con especial esmero. Un traje gris marengo que guardaba para las reuniones con clientes, unos discretos pendientes de perlas que me había dejado mi madre, un toque de pintalabios. Jaime me observaba desde la cama, perplejo por mi compostura. «Pareces diferente esta mañana», observó. Me incliné para darle un beso de despedida. «Me siento diferente». «¿Estarás bien?» ¿Teniendo que ver a ese tipo, Tristán, después de lo de ayer? Sonreí, una sonrisa genuina que se sentía extraña en mi rostro. Creo que me las apañaré perfectamente. El metro de la mañana estaba abarrotado como de costumbre. Gente de negocios aferrada a sus tazas de café, turistas consultando mapas, estudiantes con auriculares de gran tamaño moviendo la cabeza al ritmo de una música inaudible. Estaba entre ellos, exteriormente sin cambios, pero interiormente transformada. Durante 12 años había sido invisible a plena vista. Hoy seguiría siendo invisible, pero con un propósito completamente diferente. Al acercarme al edificio de Meridian, noté algo inusual. La gente se agrupaba afuera, algunos al teléfono, otros en corrillos. El flujo matutino habitual hacia el edificio se había interrumpido. Reduje el paso, observando. Emma me vio y se separó de un grupo, con el rostro pálido por el estrés. «Sara, gracias a Dios. ¿Te has enterado?» Mantuve una expresión neutra. ¿Enterarme de qué? Los sistemas están caídos. Todos. Nadie puede iniciar sesión. No funciona nada. Dicen que es catastrófico. Abrí los ojos con fingida preocupación. ¿Qué? ¿Desde cuándo? En algún momento de la noche. El equipo de la mañana lo descubrió sobre las 5 de la madrugada. Han estado intentando localizarte. Saqué mi teléfono, que había puesto deliberadamente en silencio. Se me agotó la batería anoche. Lo acabo de cargar de camino aquí. Revisé las llamadas perdidas. 17 de Ricardo. 5 de números que no reconocía. Esto parece serio. Es más que serio. Emma bajó la voz. Oí a Ricardo hablando por teléfono con Martín. La plataforma de trading está completamente fuera de línea. Estiman pérdidas de millones ya. Permití que una mirada de preocupación profesional cruzara mi rostro. Debería entrar. A ver qué puedo hacer. La oficina era un caos. El suelo, normalmente silencioso, bullía con una energía de pánico mientras la gente se arremolinaba alrededor de ordenadores inútiles o hablaba urgentemente por teléfono. Ricardo estaba en la sala de conferencias, rodeado por el equipo directivo y varias personas que no reconocí, probablemente consultores informáticos de emergencia traídos de fuera. Tristán estaba sentado a la cabecera de la mesa, su perfecta compostura de ayer hecha añicos. Su traje caro estaba arrugado, lo que sugería que había pasado allí toda la noche, y su pelo peinado se erizaba en ángulos extraños por donde se había pasado las manos repetidamente. Levantó la vista cuando entré, y un alivio inundó su rostro. «Sara, gracias a Dios. Llevamos horas intentando localizarte». Dejé mi bolso con calma. Mi teléfono se quedó sin batería. «¿Qué está pasando?» Las siguientes horas pasaron en un torbellino de preguntas técnicas, intentos fallidos y desesperación creciente. Hice todas las preguntas correctas, sugerí todas las soluciones lógicas y observé cómo cada una de ellas no llevaba a ninguna parte. El sistema no solo estaba caído, estaba corrompido hasta la médula, y cada intento de recuperar datos solo revelaba un daño más profundo. Para el mediodía, el propio CEO había llegado, con el rostro ceniciento. Martín Ibáñez no era un hombre acostumbrado a perder el control, ni de su empresa, ni de su imagen, ni de su temperamento. Irrumpió en la sala de conferencias donde nos habíamos reunido, cerrando la puerta de un portazo. «Que alguien me diga qué demonios le está pasando a mi empresa», exigió. Todos los ojos se volvieron hacia Tristán, que nominalmente estaba a cargo de la infraestructura desde el día anterior.
Tragó saliva con dificultad, su nuez subiendo y bajando bajo el cuello de su camisa cara. «Tío, quiero decir, señor Ibáñez», tartamudeó. «Estamos lidiando con lo que parece ser un fallo catastrófico del sistema. Posiblemente un ataque malintencionado». Los ojos de Martín se entrecerraron. ¿Un ataque? ¿De quién? ¿Competidores? ¿Hackers? Aún no lo sabemos, admitió Tristán. Estamos explorando todas las posibilidades. ¿Y las copias de seguridad? Martín se volvió hacia Ricardo. Ricardo parecía aún más incómodo. Las copias de seguridad están también comprometidas. Parece que la corrupción se extendió por todos nuestros sistemas simultáneamente. Imposible, escupió Martín. Tenemos copias de seguridad offshore, sistemas aislados. Me aclaré la garganta suavemente, y todos los ojos se volvieron hacia mí. En realidad, si alguien con un conocimiento profundo de nuestra infraestructura quisiera crear este tipo de daño, podría acceder potencialmente a todos los sistemas. Nuestro protocolo de seguridad debía actualizarse el trimestre pasado, pero el presupuesto se reasignó. No mencioné que yo había sido la que solicitó esa actualización, ni que la reasignación se había destinado a bonificaciones para ejecutivos. El rostro de Martín enrojeció. ¿Estás diciendo que es un trabajo interno? Me encogí de hombros ligeramente. Solo explico lo que es técnicamente posible. A medida que avanzaba el día, la magnitud del daño se hizo cada vez más clara. El sistema no iba a volver a funcionar, ni hoy, ni mañana, posiblemente nunca. Años de datos, millones de euros en transacciones, toda la infraestructura digital que yo había construido pieza por pieza, ahora se había ido. Y durante todo el proceso, me senté en silencio, ofreciendo sugerencias, respondiendo preguntas, la profesional consumada tratando de resolver un problema irresoluble. Nadie sospechaba de la mujer que había sido invisible durante 12 años. ¿Por qué lo harían? Yo solo era Sara de informática, la fiable Sara que mantenía las cosas funcionando, la dedicada Sara que lo había dado todo a Meridian Tech, excepto que ahora me lo había llevado todo de vuelta con un solo comando. A la mañana siguiente, Meridian Tech había pasado de ser una prestigiosa firma de tecnología financiera a algo parecido a una sala de guerra. Se habían traído catres para el equipo de crisis informática. Tazas de café vacías y envases de comida para llevar cubrían todas las superficies. El pulido barniz corporativo se había agrietado por completo, revelando el pánico que había debajo. Llegué a las 8, puntualmente como siempre. Había vuelto a dormir profundamente, despertándome con el rostro preocupado de Jaime. «Deberías llamar para decir que estás enferma», había sugerido durante el desayuno, untando su tostada con una concentración inusual. «Tómate un día de salud mental después de todo lo que ha pasado». Había sonreído mientras tomaba mi té. ¿Y perderme toda la emoción? Además, ahora necesitan toda la ayuda posible. Me había estudiado con una expresión curiosa. «Pareces tranquila, casi demasiado tranquila». ¿Cuál es la alternativa? Derrumbarse no ayudará en nada. Ahora, al salir del ascensor en nuestra planta, examiné los daños, no el colapso digital, sino el humano. Ricardo no se había ido a casa. Su camisa estaba arrugada, sus ojos inyectados en sangre. Emma parecía haber estado llorando. Varios miembros del consejo se habían apoderado de la sala de conferencias de la esquina, sus expresiones sombrías mientras hablaban en susurros sobre la confianza de los accionistas y las implicaciones regulatorias. Y Tristán, el pobre y privilegiado Tristán, estaba sentado en su escritorio rodeado de consultores externos, cada uno ofreciendo teorías más extravagantes que la anterior. La chaqueta de su traje caro colgaba del respaldo de su silla, su camisa blanca impecable ahora manchada de café y arrugada. «Sara», me llamó cuando me vio, con la voz quebrada por el agotamiento. «Por favor, explícales a estos señores lo que nos dijiste ayer sobre las dependencias de la infraestructura». Dejé mi bolso y me uní a su corrillo, explicando con paciente detalle la compleja red de sistemas interconectados que componían la arquitectura digital de Meridian. Usé analogías simples para los consultores que claramente no entendían los aspectos técnicos, comparando los sistemas centrales corruptos con los cimientos de una casa. Una vez que los cimientos están comprometidos, expliqué, toda la estructura se vuelve inestable. Cada sistema que intentaba conectarse heredaba automáticamente la corrupción.
Pero las copias de seguridad, comenzó un consultor, estaban diseñadas para reflejar el sistema en vivo en tiempo real. Terminé por él. Es lo que hacía que nuestra plataforma de trading fuera tan fiable, sin retrasos, sin tiempo de inactividad durante el funcionamiento normal. Pero en este caso, significó que la corrupción se extendió a nuestras copias de seguridad al instante. Debe haber archivos más antiguos, insistió otro. Negué con la cabeza. Los costes de almacenamiento de datos financieros son enormes. La política de la empresa era mantener copias de seguridad durante 60 días y luego sobreescribirlas. No mencioné que yo personalmente había recomendado periodos de retención más largos hacía 3 años, solo para que mi propuesta fuera rechazada por ser demasiado costosa. A mediodía, los primeros periodistas se habían enterado de la situación. Martín Ibáñez se recluyó en su despacho con el equipo de relaciones públicas, elaborando comunicados que de alguna manera explicarían por qué una empresa líder en tecnología financiera se había desvanecido de la noche a la mañana sin causar pánico en el mercado. Lo observé todo desde mi escritorio, respondiendo cuando me llamaban, pero, por lo demás, manteniéndome al margen. Nadie cuestionó mi comportamiento apagado. Todo el mundo estaba en modo crisis, funcionando a base de adrenalina y cafeína. En todo caso, mi calma era apreciada en medio del caos. Sobre las 2, Emma se desplomó en la silla junto a mi escritorio, apartándose el pelo cobrizo de la cara con manos temblorosas. Esto es una puta pesadilla. La mesa de trading dice que si no volvemos a estar operativos para la apertura del mercado mañana, algunos de nuestros clientes perderán millones. No tiene buena pinta. Asentí, con los ojos en mi pantalla, donde parecía estar revisando archivos de registro que sabía que no contenían nada útil. Lo peor es Tristán, susurró inclinándose más. No tiene ni idea de lo que hace. Ayer me preguntó dónde estaban físicamente los servidores. El director de infraestructura ni siquiera sabe dónde están nuestros servidores. Hice un sonido evasivo. Tú deberías estar a cargo de esta respuesta, Sara. Todo el mundo lo sabe. Tú misma construiste la mitad de estos sistemas. Por un momento, me permití imaginar una realidad alternativa. Una en la que mis años de dedicación hubieran sido reconocidos, en la que me hubieran ascendido al puesto que merecía, en la que ahora estuviera liderando el esfuerzo de recuperación en lugar de ser secretamente su arquitecta. Ya no importa, dije en voz baja. Tenemos que centrarnos en salvar lo que podamos. Emma me estudió con el ceño fruncido. Te lo estás tomando muy bien. Si fuera yo, ¿qué otra opción tengo? La interrumpí, quizás con demasiada brusquedad. Derrumbarme no arreglará los servidores. Asintió lentamente. Supongo que tienes razón. Aún así, después del anuncio de ayer y ahora esto, es como si el universo los estuviera castigando por cómo te trataron. Un escalofrío me recorrió al ver lo cerca que había estado de la verdad. Volví a mi pantalla. Solo mala suerte, supongo. A última hora de la tarde, comenzaron a materializarse las primeras consecuencias reales del fallo del sistema. Los clientes amenazaban con acciones legales. Se había notificado a los reguladores y exigían explicaciones. El precio de las acciones se había suspendido después de caer un 30% en las primeras horas de negociación. Martín Ibáñez salió de su despacho, con el rostro como una máscara de furia contenida. Hizo una seña a Ricardo y a Tristán, quienes lo siguieron a la sala de conferencias como colegiales llamados al despacho del director. A través de las paredes de cristal, pude ver a Martín gesticulando salvajemente, su rostro enrojeciendo mientras señalaba con el dedo a Tristán. No podía oír las palabras, pero no lo necesitaba. Se estaban asignando culpas, y no recaían sobre el CEO que había nombrado a su inexperto sobrino para un puesto crítico. Recaían sobre Tristán, que había estado lamentablemente poco preparado tanto para su rol como para esta crisis. Cuando salieron 20 minutos después, el rostro de Tristán estaba ceniciento. Caminó rígidamente hasta su escritorio, recogió sus objetos personales con movimientos mecánicos y se fue sin hablar con nadie. Ricardo lo siguió poco después, evitando el contacto visual con el resto del equipo. Emma reapareció a mi lado. Han suspendido a Tristán a la espera de una investigación. A Ricardo lo han degradado. Martín va a traer una empresa de gestión de crisis para que se haga cargo de la recuperación. Alcé las cejas con fingida sorpresa. Eso ha sido rápido. Al parecer, el consejo exigía sangre. Tristán fue el chivo expiatorio. Pensé en la cara del joven cuando me dijo que le había guardado el sitio.
El recuerdo debería haberme producido satisfacción, pero en cambio, sentí un extraño vacío. Él era solo un peón en un juego más grande. Su arrogancia producto de su educación y del sistema que recompensaba a gente como él simplemente por existir. ¿Y nosotros?, pregunté. El resto del equipo, Emma suspiró. Esperar. Intentar ayudar al equipo de crisis. Y esperar que todavía tengamos trabajo cuando esto termine. El equipo de crisis llegó 1 hora después. Profesionales eficientes y serios con trajes oscuros que acordonaron la sala de servidores y comenzaron a entrevistar al personal clave. Fui una de las primeras con las que quisieron hablar, dado mi profundo conocimiento de los sistemas. Me senté frente a una mujer que se presentó solo como la sénera, Patel. Su nítido acento indio y su mirada penetrante sugerían que no sería fácil de engañar. Tenía la intensidad concentrada de alguien especializado en informática forense. Ranu Herrero, comenzó. Entiendo que lleva 12 años en Meridian. Correcto. Y hasta ayer, usted gestionaba de facto el equipo de infraestructura, aunque sin el título ni la compensación que reflejaran esa responsabilidad. Su franqueza me sorprendió. Sí, es una evaluación justa. Tomó una nota. Ayer por la mañana, se le informó de que reportaría al señor Ibáñez, el sobrino del CEO, que tiene una experiencia significativamente menor que la suya. Sí. Y ayer por la tarde, después de que la mayoría del personal se hubiera ido, usted permaneció en la oficina sola durante aproximadamente 90 minutos. Mi pulso se aceleró, aunque mantuve una expresión neutra. A menudo trabajo hasta tarde. Había algunas tareas de documentación que quería completar antes de la reunión de traspaso con el señor Ibáñez de esta mañana. La Serrera, Patel me estudió. Sus ojos oscuros no revelaban nada. El fallo del sistema se detectó por primera vez a las 4:17 de la madrugada. Según los registros de seguridad del edificio, usted abandonó las instalaciones a las 20:42, mucho antes de esa hora. Sí. ¿Accedió a algún sistema de forma remota después de irse? No, dije, sinceramente. No lo había necesitado. El protocolo ya estaba en marcha. Tomó otra nota. ¿Tiene conocimiento de alguna vulnerabilidad en el sistema que pudiera haber permitido este nivel de fallo catastrófico? Dudé, eligiendo mis palabras con cuidado. Nuestra auditoría de seguridad del último trimestre identificó varias debilidades potenciales. Presenté un informe recomendando actualizaciones, pero el presupuesto se asignó a otra parte. Ya veo. Deslizó un documento sobre la mesa. Mis recomendaciones de seguridad de hacía 3 meses, con la negativa de Martín Ibáñez garabateada en la parte inferior. Y en su opinión profesional, ¿podrían esas vulnerabilidades haber llevado a esta situación? Potencialmente, dije. Ni siquiera era una mentira. La puerta trasera que había creado era, técnicamente, una vulnerabilidad, una que nunca había documentado. La entrevista continuó durante otra hora, con la SSR, Patel explorando metódicamente cada aspecto de la arquitectura del sistema, mi rol y los eventos que llevaron al fallo. Fue exhaustiva, pero no acusadora. Si sospechaba de mí, no dio ninguna indicación. Cuando terminamos, cerró su cuaderno y me fijó de nuevo con esa mirada penetrante. Sran Herrero, dada su experiencia, agradeceríamos su continua ayuda con la investigación. Su conocimiento institucional es inestimable. Asentí manteniendo mi comportamiento profesional. Por supuesto. Quiero ayudar en todo lo que pueda. Al salir de la sala de conferencias, me di cuenta de que Martín Ibáñez me observaba desde su despacho, con una expresión ilegible. Por un breve momento, nuestras miradas se cruzaron sobre el caos de la planta. Me pregunté si finalmente me estaba viéndome de verdad, por primera vez en 12 años. El resto del día pasó en un torbellino de preguntas técnicas, intentos de recuperación fallidos y desesperación creciente. Al anochecer, el equipo de crisis había establecido que la corrupción era irreversible. Meridian tendría que reconstruirse desde cero, un proceso que llevaría meses y costaría millones. Mientras la gente comenzaba a irse, emocional y físicamente agotada, permanecí en mi escritorio, aparentemente revisando documentación antigua que podría ayudar con la reconstrucción. En realidad, estaba viendo cómo el imperio se desmoronaba a cámara lenta. El impacto financiero ya era catastrófico. Sin su plataforma de trading, Meridian no podía servir a sus clientes.
Sin los datos de los clientes, ni siquiera podía contactar a muchos de ellos. La empresa que se había llevado 12 años de mi vida se estaba disolviendo ante mis ojos, sus cimientos digitales arrastrados por unas pocas líneas de código que yo había escrito. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, me sentía extrañamente distante, como si viera una película en lugar de participar en la realidad. La venganza que había ejecutado era completa, más devastadora de lo que había imaginado posible. Sin embargo, la satisfacción que había anticipado seguía siendo esquiva. Mientras la oficina se vaciaba, dejando solo al equipo de crisis acurrucado en la sala de conferencias y a los guardias de seguridad patrullando las plantas, recogí mis cosas para irme. Por un impulso, caminé hacia la ventana que daba a Londres. La ciudad continuaba su ritmo nocturno, ajena al colapso que ocurría entre estos muros. La gente se apresuraba a casa con sus familias, a cenas y programas de televisión y preocupaciones ordinarias que no tenían nada que ver con servidores corruptos o traiciones corporativas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jaime. ¿Vienes pronto a casa? He hecho tu curry favorito. Respondí, voy de camino, y eché un último vistazo a la oficina que había sido mi segundo hogar durante tanto tiempo. Mañana todo sería diferente. La investigación continuaría. Volarían las acusaciones. Se perderían empleos, pero la verdad permanecería oculta a plena vista, igual que yo lo había estado todos estos años. Al entrar en el ascensor, vi un atisbo de mi reflejo en su superficie pulida. Una mujer de 30 y tantos años, anodina a primera vista, fácil de pasar por alto. Pero detrás de mis ojos estaba el conocimiento silencioso de que acababa de derribar un imperio financiero con un solo comando. Nadie lo sabría nunca. Y esa quizás no era la parte más poderosa de mi venganza. A pesar del caos que envolvía a Meridian Tech, nadie me señaló con el dedo. ¿Por qué lo harían? Había sido invisible durante años, solo la mujer tranquila del rincón que mantenía los sistemas en funcionamiento. El equipo de gestión de crisis entrevistó a todo el mundo, examinó los registros y analizó cada fragmento de datos recuperables, pero no encontraron nada concluyente. La culpa recayó de forma natural en Tristán, cuya inexperiencia lo convertía en el chivo expiatorio perfecto. 3 días después del colapso, estaba en la cola de una cafetería popular frente a nuestro edificio, esperando mi habitual té Earl Grey. El local bullía de empleados de Meridian discutiendo el desastre en tonos bajos y ansiosos. Detrás de mí, 2 hombres del departamento legal especulaban sobre la investigación. Dicen que fue un ataque sofisticado, dijo uno, removiendo azúcar en su café. Algo que se había implantado en el sistema hacía meses. Pobre Tristán, respondió el otro, en el lugar equivocado en el momento equivocado. Carrera terminada antes de empezar. Eso es el nepotismo, resopló el primero. Te consigue el trabajo, pero no te enseña a hacerlo. Pagué mi té y volví al edificio, bebiendo el líquido caliente mientras cruzaba la calle. Londres se había vuelto frío. El otoño se imponía con un viento cortante que atravesaba mi abrigo. Me había vestido con especial esmero esa mañana. Un vestido azul marino, maquillaje sutil, el pelo recogido pulcramente. Parecer competente pero anodina se había convertido en mi armadura. El equipo de crisis había establecido un espacio de trabajo temporal en nuestra planta. Lasrana Patel me saludó con la cabeza al pasar, su expresión inescrutable. Había solicitado mi ayuda varias veces, haciendo preguntas detalladas sobre la arquitectura del sistema. Respondí a todo con sinceridad, omitiendo solo la existencia de la puerta trasera que había creado. Ni siquiera fue difícil. Después de años de ser ignorada, me había vuelto experta en compartir información de forma selectiva, revelando lo justo para ser útil sin exponer mi verdadero conocimiento. Emma me alcanzó en mi escritorio, con los ojos rodeados por el agotamiento. Han convocado una reunión de todo el personal para las 2. Se rumorea que van a anunciar despidos. Dejé mi té. ¿Ya? Solo han pasado 3 días. El consejo está en modo pánico. Hemos perdido clientes. El precio de las acciones está en caída libre y los reguladores están dando vueltas como tiburones. Bajó la voz. Jenny, DRR, HH, estaba imprimiendo paquetes de finiquito esta mañana. Montones de ellos. La noticia debería haberme alarmado, pero me sentía extrañamente distante. Mi trabajo en Meridian había sido mi identidad durante tanto tiempo que debería haber estado aterrorizada de perderlo.
En cambio, sentí una extraña ligereza ante la perspectiva de marcharme. Pase lo que pase, dije. Nos las arreglaremos. Emma me estudió con preocupación. Estás siendo muy estoica con todo esto, Sara. Me encogí de hombros. Ponerse sentimental no cambiará nada. A las 2 en punto, todo el personal se reunió en la sala de conferencias más grande. Los que no cabían se quedaron en la puerta o miraban a través de las paredes de cristal. Martín Ibáñez estaba al frente, flanqueado por miembros del consejo y representantes de la empresa de gestión de crisis. Parecía más viejo. Los acontecimientos de los últimos días habían grabado nuevas arrugas en su rostro. Como todos sabéis, comenzó, su voz carente de su confianza habitual, Meridian Tech ha sufrido un fallo catastrófico de sistemas. A pesar de los mejores esfuerzos de nuestro equipo y de expertos externos, el daño ha resultado ser irreversible. Un murmullo recorrió la multitud. Aunque todos sabían lo mal que estaban las cosas, oírlo tan sin rodeos de boca del CEO lo hizo real de una manera nueva. El Consejo ha estado en sesiones de emergencia para determinar nuestro camino a seguir. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado la difícil decisión de reestructurar la empresa. Reestructurar. Ahí estaba de nuevo. Ese eufemismo corporativo que había oído días antes cuando me degradaron. Ahora se aplicaba a toda la empresa. Con efecto inmediato, reduciremos nuestra plantilla en un 60%. Los afectados recibirán paquetes de finiquito que reflejen sus años de servicio. La sala estalló en susurros de asombro. Un 60% no era una reducción, era una aniquilación. Sentí la mano de Emma agarrar mi brazo, sus dedos clavándose en mi manga. Los jefes de departamento se reunirán con sus equipos individualmente esta tarde. Quiero agradecer a cada uno de vosotros vuestra dedicación a Meridian Tech, especialmente durante este momento difícil. Mientras Martín continuaba con tópicos corporativos sobre resiliencia y reconstrucción, observé los rostros a mi alrededor: conmoción, miedo, ira, incredulidad. Carreras y medios de vida estaban terminando en esta estéril sala de conferencias, sueños colapsando tan seguramente como la infraestructura digital que yo había destruido. Por primera vez desde que ejecuté mi comando, sentí un parpadeo de duda. Había querido vengarme de la empresa que me había infravalorado, pero no había considerado completamente el daño colateral. Emma podría perder su trabajo. Guillermo, el de seguridad, con sus 3 hijos y su hipoteca. Los jóvenes desarrolladores que acababan de empezar sus carreras. Ninguno de ellos me había degradado o dado por sentada, pero sufrirían por mis acciones. Salimos de la sala de conferencias en un silencio sombrío. Ricardo esperaba a lo que quedaba del equipo de TI, con el rostro serio. «Sala de conferencias B», dijo. «En 5 minutos». Volví a mi escritorio a recoger mis cosas, sabiendo ya lo que se avecinaba. Como una de las empleadas técnicas mejor pagadas, sería un objetivo obvio para el despido. La ironía no se me escapaba. Yo había destruido la empresa, y ahora la empresa me liberaría. Emma apareció a mi lado, pálida. «Esto es una locura. No pueden simplemente despedir a más de la mitad de la plantilla». «Sí que pueden», dije en voz baja. «La empresa está efectivamente acabada, Emma. Ahora solo están gestionando el colapso. Pero el equipo de TI nos necesitarán para reconstruir, ¿no?». Negué con la cabeza. «Contratarán a un nuevo equipo. Traerán sangre fresca no contaminada por este fracaso». No añadí que sería más barato contratar personal junior que mantener a los experimentados como yo. En la sala de conferencias B, Ricardo confirmó lo que ya sabía. La mayor parte del departamento de TI sería despedido, quedando solo un equipo mínimo para ayudar al equipo de crisis y taras a finalmente comenzar el proceso de reconstrucción. Mientras leía los nombres de los que se quedaban, observé cómo las expresiones de mis colegas pasaban de la esperanza a la desesperación a medida que sus nombres no se mencionaban. El mío, como esperaba, no se dijo. «Lo siento», concluyó Ricardo, pareciendo genuinamente afligido. Ninguno de nosotros quería que las cosas fueran así. Nos dirigieron a HH, para recibir nuestros paquetes de finiquito y devolver nuestras tarjetas de seguridad. El proceso fue eficiente e impersonal, reduciendo 12 años de servicio a una carpeta de documentos y una caja para objetos personales. Mientras empaquetaba mi escritorio, me sentí extrañamente tranquila. Fotos de Jaime y mías de vacaciones en Cornualles.
Una pequeña planta que Emma me había regalado la Navidad pasada. Una taza con la mejor programadora del mundo, que había sido un regalo de broma del equipo hacía años. Estos símbolos de mi vida profesional cabían en una sola caja de cartón. Lasra. Patel se acercó mientras terminaba, sus ojos oscuros observándome con atención. Herrero, ¿podría darme un momento? La seguí a un rincón tranquilo, preguntándome si la investigación finalmente había encontrado algo que me conectara con el fallo del sistema. Quería hablar con usted antes de que se fuera, dijo. Sus conocimientos han sido inestimables para nuestra investigación. Encantada de ayudar, repliqué neutralmente. Hemos determinado que el colapso del sistema fue el resultado de un ataque sofisticado, probablemente preparado durante meses o incluso años por alguien con un conocimiento íntimo de la infraestructura de Meridian. Mantuve mi expresión cuidadosamente en blanco. Eso suena profesional. En efecto, asintió, observándome de cerca. Quienquiera que lo hiciera sabía exactamente dónde golpear y cómo cubrir sus huellas. El nivel de pericia requerido es impresionante. Por un momento, pensé que lo había descubierto, que estaba jugando conmigo antes de lanzar una acusación. Pero luego continuó. Hemos recomendado al Consejo que procedan con una reconstrucción completa en lugar de intentar salvar la infraestructura existente. Dadas las circunstancias, ¿estaría interesada en consultar en ese proyecto? Su conocimiento sería extremadamente valioso, a pesar del despido. La oferta me pilló por sorpresa. Querían mi ayuda para reconstruir lo que yo había destruido. La ironía era casi demasiado perfecta. Aprecio la oferta, dije, pero creo que es hora de que siga adelante. Asintió, sin sorprenderse. Pensé que diría eso. Si cambia de opinión, la oferta sigue en pie. Me entregó su tarjeta. En cualquier caso, sospecho que caerá de pie. Será Herrero. Un talento como el suyo no permanece inactivo por mucho tiempo. Mientras se alejaba, me pregunté de nuevo si sospechaba de mí, si esto había sido algún tipo de prueba. Pero no había nada que me conectara con el ataque. Nada más allá de una coincidencia circunstancial que podía explicarse por el mal trato que la empresa me había dado. Terminé de empaquetar y eché un último vistazo a la oficina donde había pasado gran parte de mi vida adulta. Emma todavía estaba en su escritorio, habiendo sido una de las pocas afortunadas que se quedaron. Se apresuró a darme un abrazo de despedida, prometiendo mantenerse en contacto. Le devolví el abrazo, sintiendo una punzada genuina al dejarla atrás. No es justo, susurró. Tú construiste la mitad de estos sistemas. ¿Deberían estar rogándote que te quedes? A veces, la persona más cualificada no consigue el trabajo, repliqué pensando en Tristán. Así es la vida corporativa. Le entregué mi tarjeta de seguridad a Guillermo al salir, intercambiando nuestro último gesto de cabeza. Cuídese, Ezra, Herrero, dijo con genuina calidez. Usted también, Guillermo. Fuera, Londres continuaba su ritmo implacable, ajeno a los dramas personales y profesionales que se desarrollaban en las oficinas de toda la ciudad. Me quedé en la acera un momento, con mi caja de pertenencias en los brazos, y respiré hondo el aire fresco del otoño. Por primera vez en 12 años, mi tiempo era mío, sin sistemas que mantener, sin crisis que gestionar, sin empresas que destruir. Solo silencio. Un tipo de silencio diferente al que había llevado dentro de mí durante años. Este silencio se sentía más ligero, de alguna manera, liberado del resentimiento. Mientras caminaba hacia la estación de metro, mi teléfono vibró con un mensaje de Jaime. ¿Cómo ha ido? ¿Estás bien? Respondí. Me han despedido. Paquete de finiquito generoso. Te lo contaré todo cuando llegue a casa. No todo, por supuesto. Algunos silencios debían mantenerse. Esa noche, mientras Jaime y yo abríamos una botella de vino para celebrar lo que él llamó mi liberación corporativa, las noticias informaron sobre el colapso de Meridian. El corresponsal de Economía habló con gravedad sobre las implicaciones para el mercado, las pérdidas de clientes y la investigación regulatoria. No se mencionó por su nombre al sobrino del CEO, pero el informe aludió a fallos de gestión y liderazgo inexperto. Tienen suerte de que no estés hablando con la prensa, dijo Jaime, rellenando mi copa. Podrías contar algunas historias sobre ese lugar. Sonreí débilmente. Prefiero mirar hacia adelante, no hacia atrás. Y era cierto, a su manera. Había ejecutado mi venganza. La empresa que me había dado por sentada ahora estaba pagando el precio.
Pero mientras observaba a Jaime planificar nuestro futuro, hablando con entusiasmo sobre las oportunidades que este cambio podría traer, me di cuenta de que mi silencio ahora tenía un peso diferente. No era la carga de ser ignorada ni el cálculo de la venganza, era el conocimiento de lo que había hecho, un secreto que llevaría sola. A las pocas semanas de mi partida, el colapso de Meridian Tech se completó. Lo que había comenzado como un fallo de sistemas se convirtió en una implosión corporativa que acaparó titulares en todo el mundo financiero. Seguí la historia con un interés desapegado, leyendo las noticias durante el café de la mañana como si describieran eventos que le sucedían a extraños en un país lejano. Y Meridian Tech entra en concurso de acreedores, anunciaba el Financial Times. Fallo de sistemas provoca éxodo del mercado, proclamaba The Guardian. El CEO Martín Ibáñez dimite en medio de una investigación, informaba la BBC. Cada titular confirmaba lo que ya sabía, los había desmantelado por completo sin dejar rastro. Mi venganza había sido más completa de lo que podría haber imaginado, el efecto en cascada afectando a todos los aspectos de la otrora prestigiosa firma. 3 semanas después de mi despido, estaba sentada en el invernadero de nuestro piso de Islington, con el portátil abierto mientras hojeaba sin mucho entusiasmo ofertas de trabajo. El paquete de finiquito había sido generoso, el último intento de Meridian para evitar demandas de empleados descontentos, y, económicamente, podía permitirme tomarme mi tiempo para encontrar un nuevo puesto. Jaime me había animado a ver este periodo como una oportunidad, una ocasión para reevaluar mi carrera después de 12 años en la misma empresa. «Podrías hacerte freelance», sugirió durante una cena. «Ser tu propia jefa por una vez». La idea tenía su mérito. Mis habilidades estaban muy demandadas, y mi reputación en la industria permanecía intacta tras el colapso de Meridian. Varios excolegas ya se habían puesto en contacto conmigo con oportunidades de contrato, habiéndose corrido la voz de que estaba disponible. Estaba considerando una de esas ofertas cuando sonó mi teléfono, mostrando un número desconocido. Casi lo dejo pasar al buzón de voz. Los reclutadores habían estado insistentes últimamente. Pero algo me impulsó a contestar. «Sara Herrero, dígame». «Sra Herrero. Soy la inspectora Clara Wilson de la Brigada de Delincuencia Económica. La llamo en relación con Meridian Technology». Mi corazón se sobresaltó, pero mi voz permaneció tranquila. «¿Sí? Estamos realizando entrevistas con antiguos empleados clave como parte de nuestra investigación. ¿Estaría disponible para reunirse mañana por la mañana en nuestras oficinas?» «Por supuesto», repliqué, orgullosa de lo firme que sonaba a pesar de la repentina sequedad en mi garganta. ¿A qué hora le vendría bien? Acordamos los detalles y colgué la llamada, dejando el teléfono con un cuidado deliberado. La Brigada de Delincuencia Económica. Esto ya no era solo una investigación interna o una pesquisa regulatoria, esto era penal. Había anticipado la posibilidad, por supuesto, pero la realidad me recorrió con una ola de frío. Esa noche, le conté a Jaime sobre la entrevista, presentándola como algo rutinario. «Están hablando con todo el personal técnico senior», expliqué mientras preparábamos la cena juntos. La domesticidad de cortar verduras un extraño contraste con la agitación en mi mente. Es el procedimiento estándar cuando una firma financiera colapsa así. «¿Deberías tener un abogado?», preguntó la preocupación arrugando su frente. Negué con la cabeza, concentrándome en las zanahorias que estaba picando. «No he hecho nada malo. Solo era una empleada a la que despidieron». La mentira sabía amarga, pero mantuve la compostura. Jaime creía en mí por completo, en mi competencia, mi integridad, mi naturaleza directa. La idea de que yo pudiera haber orquestado la destrucción de Meridian nunca se le ocurriría. Las oficinas de la brigada estaban ubicadas en un edificio moderno cerca de Blackfriars. Todo cristal, acero y controles de seguridad. Me vestí de forma conservadora. Un traje marengo, joyas mínimas, el pelo recogido, y llegué 15 minutos antes, como era mi costumbre. La inspectora Wilson fue una sorpresa. Más joven de lo que esperaba, con una inteligencia aguda en sus ojos grises que inmediatamente me puso en guardia. Me saludó profesionalmente en una pequeña sala de entrevistas, acompañada por un especialista técnico que se presentó como el doctor Amir Rahman. «Gracias por venir, Herrero», comenzó Wilson. «Como mencioné por teléfono,
Estamos investigando las circunstancias que rodearon el colapso de Meridian Technology. Dado su papel allí, esperamos que pueda proporcionarnos alguna información. Ayudaré en lo que pueda, repliqué, juntando las manos pulcramente sobre la mesa. Lo que siguió fueron 2 horas de interrogatorio detallado sobre la infraestructura de Meridian, los protocolos de seguridad y los eventos que llevaron al fallo del sistema. Respondí con la verdad cuando era posible y con cuidadosas omisiones cuando era necesario. Sí, me habían degradado de facto el día antes del fallo. No había notado nada inusual en el sistema. Sí, la empresa se había negado a implementar las mejoras de seguridad que yo había recomendado. El doctor Rahman hizo preguntas técnicas que revelaban su pericia. No era un policía con un conocimiento básico de ordenadores, sino alguien que podía hablar mi idioma. Tuve que ser particularmente cuidadosa con él. La investigación sugiere que el ataque se originó internamente, dijo, observándome de cerca. Alguien con acceso de administrador y un conocimiento profundo de la arquitectura del sistema. No me sorprende, repliqué con calma. Nuestra seguridad se centraba en amenazas externas. Éramos vulnerables a acciones internas. ¿Cuántas personas tenían el nivel de acceso y conocimiento requerido? Consideré la pregunta como si la estuviera pensando por primera vez. Al menos 5 o 6 en el equipo de infraestructura podrían haber causado un daño significativo. Pero para lograr algo tan completo, quizás 2 o 3 como máximo, incluyéndose a usted misma, señaló Rahman, con tono neutro. Incluyéndome a mí misma, reconocí. Pero también a Ricardo Matthews, el jefe de departamento, y posiblemente a Debbie Sharma, nuestra ingeniera de redes senior. Wilson tomó una nota. Entendemos que estuvo en la oficina hasta tarde la noche antes de que se detectara el fallo. A menudo trabajaba hasta tarde, dije. Esa noche en particular, estaba preparando documentación para el traspaso a mi nuevo supervisor. Tristán Ibáñez, el sobrino del CEO, dijo Wilson con un matiz de algo. ¿Desaprobación? En su tono. Sí. ¿Y cómo se sintió con ese nombramiento? Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Decepcionada, naturalmente. Tenía la experiencia y el conocimiento para el puesto, pero las decisiones corporativas no siempre se basan en el mérito. Y aún así se quedó hasta tarde para prepararle la documentación. Soy una profesional, inspectora. Los sentimientos personales no afectan a mi ética de trabajo. La entrevista continuó, dando vueltas alrededor de puntos clave pero sin llegar a cerrar el círculo. Tenían sospechas, pero no pruebas. Nada me conectaba directamente con el fallo del sistema. Había sido demasiado cuidadosa, demasiado metódica. Al concluir, Wilson me entregó su tarjeta. Si recuerda cualquier otra cosa que pueda ser relevante, por favor, póngase en contacto conmigo directamente. Por supuesto. Fuera, respiré profundamente, dejando que el aire fresco me despejara la cabeza. Había superado la primera prueba, pero sabía que no sería la última. La investigación continuaría, posiblemente durante meses. Necesitaría mantener la compostura, mi historia, mi silencio. Durante las semanas siguientes, observé desde la distancia cómo la historia de Meridian seguía desarrollándose en la prensa. La narrativa se había asentado en una combinación de factores. Malas decisiones de gestión, protocolos de seguridad inadecuados y el error fatal de nombrar a un líder inexperto para un puesto crítico. Tristán Ibáñez se había convertido en el rostro del desastre, su nombre sinónimo de nepotismo corporativo que sale mal. Sentí una punzada de algo parecido a la compasión por él. Había sido arrogante, sí, pero también simplemente un peón en el juego de su tío. Su carrera estaba arruinada antes de haber comenzado de verdad, el nombre de su familia manchado. El castigo parecía desproporcionado a su delito de sentirse con derechos. Aunque, reflexioné, las consecuencias rara vez se corresponden perfectamente con sus causas. Mis propios 12 años de invisibilidad e infravaloración habían resultado en la destrucción de toda una empresa. La balanza de la justicia rara vez está equilibrada. 6 semanas después de mi entrevista en la brigada, la historia desapareció de los titulares, reemplazada por escándalos y crisis más recientes. Las empresas financieras siempre están quebrando. El mercado siempre está fluctuando. Meridian se convirtió en una simple moraleja, un caso de estudio para las escuelas de negocios sobre los peligros de la ciberseguridad deficiente y el mal gobierno corporativo. Había empezado a trabajar como consultora, mi experiencia más valiosa que nunca a raíz del colapso de Meridian.
Las empresas de repente estaban muy interesadas en prevenir catástrofes similares, y quién mejor para asesorarlas que alguien que había presenciado una de primera mano. La ironía no se me escapaba mientras me sentaba en salas de juntas, explicando la importancia de protocolos de seguridad robustos y una planificación de sucesión adecuada. Me había convertido en una experta en prevenir exactamente el tipo de ataque que yo había ejecutado. Un lluvioso martes por la mañana, recibí un correo electrónico inesperado de Emma, mi ex colega que había sobrevivido a la ronda inicial de despidos. El asunto era simple. Pensé que deberías ver esto. El documento adjunto era un memorando interno de los administradores de Meridian, detallando los hallazgos finales de la investigación técnica. El informe concluía que el fallo del sistema había sido el resultado de un ataque sofisticado, probablemente perpetrado por una parte externa que había obtenido acceso a través de ingeniería social. El equipo técnico, afirmaba, había sido absuelto de cualquier implicación directa. Me quedé mirando la pantalla, leyendo la conclusión 2 veces para asegurarme de que lo entendía. Habían descartado por completo un trabajo interno. A pesar de todas las pruebas circunstanciales, a pesar de la coincidencia temporal, a pesar de todo lo que apuntaba a alguien como yo, habían buscado a su culpable en otra parte. Respondí a Emma con un casual «Gracias por compartir» y cerré mi portátil, sin saber cómo procesar este acontecimiento. Después de semanas de mantener la vigilancia, de monitorizar cuidadosamente mi huella digital y prepararme para más interrogatorios, de repente estaba a salvo. La investigación se había movido en una dirección completamente diferente. Esa noche, di un largo paseo por la orilla del Támesis, observando las luces de la ciudad reflejarse en el agua oscura. Londres continuaba a mi alrededor, indiferente a mi agitación privada. Parejas paseaban de la mano, turistas tomaban fotografías, oficinistas se apresuraban a casa, todos inconscientes de que pasaban junto a la arquitecta de uno de los mayores colapsos de tecnología financiera de la historia reciente. Me detuve en el puente de la torre, apoyándome en la barandilla para ver una barcaza navegar por el río. El peso de lo que había hecho, y el hecho de que había escapado de las consecuencias, se asentó a mi alrededor como una pesada capa. ¿Había logrado justicia o simplemente había agravado un mal con otro? ¿Mi silencio había protegido mi libertad o me había atrapado en una prisión de mi propia creación? Las preguntas no tenían respuestas claras, así como las ondas de mis acciones continuaban extendiéndose de maneras que no podía controlar ni predecir. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jaime. «Reserva para cenar a las 8. ¿Nos vemos allí?» Ni le respondí confirmando y me aparté de la barandilla, reincorporándome al flujo de peatones. La vida continuaba. Mi venganza estaba completa, mi secreto a salvo, mi futuro desplegándose con nuevas oportunidades. Según todas las medidas objetivas, había ganado. Sin embargo, mientras me dirigía al restaurante donde Jaime esperaba, llevaba conmigo el conocimiento de lo que había hecho, una carga privada oculta bajo el ritmo ordinario de mis días. Había desmantelado un imperio desde las sombras, y ahora vivía con el eco de esa destrucción, audible solo para mí. 2 meses después del colapso de Meridian, recibí una llamada de un cazatalentos que representaba a Finsbury Partners, una prestigiosa firma de tecnología financiera conocida por su enfoque innovador y su liderazgo ético. Buscaban un nuevo director de seguridad de infraestructura, alguien con amplia experiencia que pudiera construir sistemas robustos desde cero. Su nombre no deja de aparecer en conversaciones con líderes de la industria, explicó el cazatalentos. Están muy interesados en conocerla. La oportunidad era perfecta. Exactamente el puesto que debería haber tenido en Meridian, con el título, la compensación y el respeto que me habían negado durante años. El éxito, al parecer, era la mejor venganza después de todo. Mientras me preparaba para la entrevista, me topé con una noticia sobre Martín Ibáñez, el ex CEO de Meridian. Había resurgido como asesor de una pequeña startup, su reputación dañada pero no destruida. Tristán había tenido menos suerte. Su huella digital se había desvanecido, su nombre era tóxico en la industria. Pensé en lo fácil que sería destruirlos de nuevo, asegurar que nunca se recuperaran de lo que yo había hecho. Unas pocas palabras en los oídos adecuados sobre incompetencia y nepotismo, una sugerencia aquí y allá sobre sus roles en el colapso de Meridian.
tenía el poder de atormentarlos indefinidamente. Pero al considerarlo, me di cuenta de que ya no sentía la necesidad. La claridad fría que había guiado mis acciones esa noche en Meridian se había disipado, reemplazada por algo más complejo. No exactamente arrepentimiento, pero tampoco satisfacción. Un reconocimiento de que mi venganza, aunque completa, no había cumplido todo lo que esperaba. El vacío que había sentido después de mi degradación permanecía, transformado pero no eliminado. Cerré el artículo de noticias y volví a prepararme para mi entrevista, dejando a Martín y Tristán con los futuros que pudieran rescatar de los escombros. Mi propio camino me llevaba a otro lugar ahora, lejos de las sombras de la venganza, y hacia algo que esperaba que pudiera llenar el vacío de manera más efectiva que la destrucción. Sin embargo, incluso mientras avanzaba, sabía que el fantasma de Meridian siempre caminaría a mi lado, invisible para los demás pero siempre presente en mi mente. Le había mostrado al mundo lo que sucedía cuando subestimaban a la mujer tranquila del rincón, pero solo yo conocía el verdadero coste de esa lección, para ellos y para mí. Han pasado 3 años desde el colapso de Meridian. Londres ha cambiado. Nuevos rascacielos salpican el horizonte. Nuevos negocios ocupan los espacios donde fracasaron los antiguos. Nuevos escándalos han reemplazado a los que una vez dominaron los titulares. El mundo financiero, siempre inquieto, ha pasado a nuevos desastres y triunfos. Yo también he cambiado. A los 41 años, ahora soy la directora de tecnología en Finsbury Partners, habiendo ascendido con una rapidez que habría parecido imposible durante mis años en Meridian. Mi despacho tiene vistas al Támesis, paredes de cristal que ofrecen una vista panorámica de la ciudad que he llamado hogar durante casi 2 décadas. En mi escritorio hay una foto enmarcada de Jaime y yo el día de nuestra boda la primavera pasada. Una pequeña ceremonia en los Cotswolds, rodeados de amigos que me conocen solo como soy ahora, no como era entonces. Mis nuevos colegas me ven como una persona segura, con autoridad, incluso inspiradora. Sara no solo entiende los sistemas, oí decir a nuestro CEO a un cliente recientemente. Ve patrones que el resto de nosotros pasamos por alto. La ironía no se me escapaba. Mi capacidad para ver patrones, para identificar vulnerabilidades, era precisamente lo que me había permitido derribar Meridian de forma tan completa. Esta mañana llegué temprano como de costumbre, saludando a Priya en seguridad al pasar mi tarjeta. A diferencia de Guillermo en Meridian, Priya sabe mi nombre no porque lleve aquí años, sino porque me esfuerzo en saber el suyo. Las pequeñas cortesías importan, algo que aprendí al ser ignorada durante tanto tiempo. Mi asistente, David, ya había dejado el horario del día en mi escritorio junto con un café recién hecho. El equipo de auditoría de seguridad está listo para usted a las 9, me recordó, y la periodista de Tech Monthly estará aquí a las 11 para el artículo de perfil. Le di las gracias y me acomodé en mi silla para revisar los correos de la mañana antes de que el día comenzara de verdad. Entre los mensajes habituales había uno que me hizo detenerme, con la taza de café a medio camino de mis labios. El remitente era Emma, mi ex colega de Meridian, que ahora trabajaba para un competidor al otro lado de la ciudad. Habíamos mantenido un contacto esporádico a lo largo de los años, quedando ocasionalmente para comer o tomar algo, nuestras conversaciones evitando cuidadosamente el tema de la desaparición de Meridian. El asunto decía simplemente, un recuerdo del pasado. Lo abrí curiosa. Sara, pensé que esto podría interesarte. Tristán Ibáñez está de vuelta en la industria. Acaba de ser nombrado director de innovación en Next Gen Financial. Al parecer, ha pasado los últimos 3 años reinventándose en Asia. Qué curioso cómo todo vuelve, ¿verdad? ¿Comemos pronto? Un beso, Emma. Adjunto había un comunicado de prensa anunciando el nombramiento, con una foto profesional de Tristán. Parecía mayor, el aire de suficiencia juvenil reemplazado por algo más comedido. Su biografía mencionaba una amplia experiencia en la transformación de la tecnología financiera, pero omitía cuidadosamente cualquier referencia a Meridian. Me recosté considerando este acontecimiento. Tristán Ibáñez, resurgiendo de las cenizas del desastre que yo había diseñado. Mi primera reacción me sorprendió. No fue ira ni indignación por haber escapado de consecuencias permanentes, sino un silencioso reconocimiento de que quizás esto era apropiado. Había pagado por su arrogancia,
Había pasado años reconstruyendo lo que le habían quitado. Así como yo una vez fui invisible a pesar de mis contribuciones, él había sido definido por un fracaso que no fue del todo culpa suya. Cerré el correo sin responder y centré mi atención en la auditoría de seguridad. Bajo mi liderazgo, Finsbury había implementado lo que los analistas de la industria llamaban el estándar de oro en protocolos de ciberseguridad. No se me escapaba la ironía de que los sistemas que ahora construía estaban diseñados específicamente para prevenir el tipo exacto de ataque que una vez ejecuté. Cada característica de seguridad, cada protocolo, cada redundancia, estaba influenciada por mi conocimiento de cuán a fondo había sido destruido Meridian. Nunca hablaba de ello, por supuesto. Mi experiencia se atribuía a mi amplia experiencia y a mi visión única de las vulnerabilidades potenciales. Nadie sospechaba que esas ideas provenían de haber sido yo misma la vulnerabilidad. A las 11 llegó la periodista de Tech Monthly, Mira Singh, una mujer de unos 30 años con ojos agudos y reputación de tener un conocimiento técnico detallado y hacer preguntas implacables. Le agradezco que me dedique su tiempo, Esra. Herrero, dijo mientras nos acomodábamos en mi despacho, su grabadora cuidadosamente colocada entre nosotros. La transformación de la seguridad de Finsbury bajo su liderazgo se ha convertido en una especie de leyenda en la industria. Apenas una leyenda, objeté. Solo buenas prácticas y atención al detalle. La entrevista progresó profesionalmente, cubriendo mi enfoque de la seguridad de la infraestructura, mi filosofía de gestión y mis pensamientos sobre las amenazas emergentes. Entonces Singh cambió ligeramente de postura, indicando un cambio de dirección. Antes de unirse a Finsbury, estuvo en Meridian Technology, dijo. No era una pregunta. Así es, durante 12 años. Se fue justo antes de su colapso. Fui despedida durante la crisis inicial, sí. Me estudió con expresión pensativa. Muchos expertos de la industria consideran el fracaso de Meridian el ejemplo del libro de cómo no gestionar la infraestructura digital. Habiendo estado allí, ¿cuál cree que fue el error fundamental? La pregunta quedó flotando entre nosotros, engañosamente simple. Podría haber dado la respuesta estándar: protocolos de seguridad deficientes, liderazgo inadecuado, exceso de confianza. La narrativa que se había convertido en la sabiduría aceptada en los años posteriores. En cambio, me encontré considerando la verdadera respuesta. El error fundamental no fue técnico en absoluto, fue humano. La invisibilidad, dije después de un momento. Singh inclinó la cabeza, intrigada. No estoy segura de entenderla. Las vulnerabilidades más peligrosas en cualquier sistema son las que no se ven, o las que se elige no ver. En Meridian, había personas con un conocimiento y una capacidad extraordinarios que eran sistemáticamente ignoradas. Cuando haces a alguien invisible durante el tiempo suficiente, te olvidas de que está ahí, pero no desaparecen. Simplemente operan en tus puntos ciegos. Esa es una perspectiva inusual, dijo Singh, tomando notas. La mayoría de los análisis se centran en los fallos técnicos o las decisiones de liderazgo. Esos fueron los síntomas, repliqué, no las causas. La entrevista concluyó poco después, y Singh prometió enviarme un borrador antes de la publicación. Mientras la acompañaba al ascensor, dudó. Una última pregunta, extraoficialmente, dijo. La investigación nunca identificó quién estaba detrás del ataque a Meridian. ¿Tiene alguna teoría? Le sostuve la mirada firmemente. Creo que quienquiera que fuese sintió que no tenía otra opción. A veces, las personas invisibles necesitan ser vistas, aunque solo sea en las secuelas de la destrucción. Singh me estudió un momento más de lo que resultaba cómodo, algo parecido al reconocimiento parpadeando en sus ojos. Pero el ascensor llegó rompiendo el momento y entró con un gesto profesional. De vuelta en mi despacho, me quedé junto a la ventana, mirando Londres extendiéndose a mis pies. En algún lugar ahí fuera, Tristán Ibáñez probablemente se estaba instalando en su nuevo puesto, quizás sentado en un despacho similar, contemplando una vista similar. Me pregunté si alguna vez pensaba en Meridian, en su breve tiempo como mi superior, en lo rápido que todo se había desmoronado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jaime. ¿Cenamos con Claudia y Ben esta noche? Sugirieron ese sitio nuevo en Shoreditch. Respondí afirmativamente y volví a mi escritorio, el día continuando con su ritmo predecible. Esta era mi vida ahora, respetada, exitosa, visible.
todo lo que había querido en Meridian, pero que me había sido negado. Sin embargo, el eco de lo que había hecho permanecía, un susurro persistente bajo la superficie de mis logros. Cada vez que implementaba un protocolo de seguridad, cada vez que advertía sobre las vulnerabilidades del sistema, cada vez que aconsejaba a un empleado junior que se sentía ignorado, lo oía. No era arrepentimiento exactamente, sino conciencia, un reconocimiento de que la línea entre víctima y verdugo, entre justicia y venganza, era más delgada de lo que una vez había creído. Esa noche, mientras Jaime y yo nos reuníamos con nuestros amigos para cenar, y la conversación giraba en torno a la política, el cine, los planes de vacaciones, las preocupaciones ordinarias de vidas satisfechas, me encontré momentáneamente distraída por una figura familiar en una mesa cercana. Martín Ibáñez, el ex CEO de Meridian, ahora notablemente envejecido, cenando con una mujer que supuse era su esposa. No me había visto, absorto como estaba en lo que parecía ser una comida agradable, sin ser perturbado por pensamientos sobre su antigua empleada. «¿Sara?» Jaime me tocó el brazo. «¿Te has quedado callada? ¿Todo bien?» Volví a nuestra mesa, a estos amigos que no sabían nada de lo que había hecho, a mi marido que creía en mi bondad sin adornos. Me pareció reconocer a alguien. Dije, no eran ellos. Más tarde esa noche, despierta junto al cuerpo dormido de Jaime, consideré lo extraño que era que 3 vidas tan momentáneamente entrelazadas, la mía, la de Martín, la de Tristán, hubieran continuado, cambiadas pero no terminadas por lo que había sucedido. La empresa se había derrumbado, pero la gente permanecía, siguiendo adelante con la resiliencia que los humanos de alguna manera logran incluso después de la catástrofe. En la tranquila oscuridad, reconocí una verdad que había evitado durante mucho tiempo. Mi venganza, aunque completa, no había sido el final de la historia. Había sido simplemente un capítulo, significativo, sí, pero no definitivo. Meridian había caído, pero nuevas estructuras se habían levantado en su lugar. Yo había cambiado, pero también aquellos a quienes había buscado castigar. El mundo había absorbido el impacto de mis acciones y había seguido girando. Había algo de humildad en esta comprensión. Había ejercido un poder tremendo en esos 12 segundos, desatando una destrucción que se propagó por cientos de vidas. Sin embargo, incluso este poder tenía sus límites. No podía controlar lo que vino después. Cómo Tristán se reconstruiría en Asia, cómo Martín encontraría nuevas empresas, cómo yo llevaría el conocimiento de lo que había hecho a un futuro que no había anticipado del todo. A la mañana siguiente tomé una decisión. Después del desayuno, abrí mi portátil y respondí al correo de Emma. Interesante noticia sobre Tristán. Me alegro por él. Y sí a la comida. ¿Qué tal el próximo miércoles? Era un gesto pequeño, insignificante quizás en el gran esquema de las cosas, pero representaba algo importante. Un reconocimiento de que el pasado, aunque nunca se deja realmente atrás, no tiene por qué determinar todo lo que sigue. Que incluso después de la venganza, podría haber espacio para algo más. No perdón exactamente, sino una especie de aceptación. Ese día en el trabajo, dirigí una reunión con mi equipo de seguridad, discutiendo posibles vulnerabilidades en nuestra nueva plataforma de trading. Mientras presentaban sus hallazgos, noté que una ingeniera junior, Rashida, recién contratada de la universidad, dudaba en hablar. «Rashida», dije, deteniendo la discusión, «parece que tienes algo en mente». Parpadeó sorprendida de que me dirigiera a ella directamente. «Probablemente no sea nada, pero he notado algo en el protocolo de autenticación que parece inconsistente. Muéstranoslo». La animé, haciéndole un sitio en la pantalla de presentación. Lo que demostró fue, de hecho, significativo, un fallo sutil que ojos más experimentados habían pasado por alto. Mientras explicaba sus hallazgos, ganando confianza con cada diapositiva, vi cómo el respeto del equipo por ella aumentaba visiblemente. «Excelente trabajo», dije cuando terminó. «Es exactamente por esto que necesitamos perspectivas diversas en estos equipos. Las vulnerabilidades que no vemos suelen ser las más peligrosas». Más tarde, invité a Rashida a mi despacho, ofreciéndole mi tutela y animándola a que interviniera más a menudo. Mientras se iba, visiblemente energizada por el reconocimiento, me di cuenta de que estaba intentando, a mi manera, romper el ciclo. Asegurarme de que en mi empresa, al menos,
el talento no se volviera invisible por la jerarquía, los prejuicios o un simple descuido. No era redención. No creía en resoluciones tan nítidas. Era simplemente intentar crear algo mejor a partir del conocimiento que había adquirido a un coste tan alto. Reconocer que, si bien mi silencio una vez destruyó un imperio, mi voz ahora podría construir algo que valiera más la pena. Esa noche, al salir de la oficina, me detuve a mirar el edificio donde ahora moldeaba sistemas en lugar de sabotearlos. El peso de lo que había hecho siempre estaría conmigo, un yo en la sombra caminando junto a la persona que mis colegas respetaban y admiraban. Pero quizás era apropiado. Quizás todos estamos compuestos de tales contradicciones, la capacidad tanto para la creación como para la destrucción, tanto para la justicia como para la venganza, tanto para el silencio como para la voz. Me adentré en la tarde londinense, uniéndome al flujo de gente que se dirigía a casa. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos sistemas que asegurar, nuevas vulnerabilidades que abordar. Y los enfrentaría como soy ahora. No solo la mujer invisible que derribó un imperio, sino también la líder visible que construye algo que espera que pueda durar. El comando que había destruido Meridian todavía resonaba en mi memoria cuando me sentaba frente a una pantalla, un susurrante recordatorio de poder y consecuencia. Pero ahora se le unían otros sonidos, las voces de mi equipo, la gratitud de aquellos a quienes tutelaba, las alegrías ordinarias de una vida vivida plenamente a la luz. Y en esta compleja armonía, encontré algo que no había esperado después de que mi venganza se completara. No paz exactamente, sino posibilidad. La oportunidad de escribir lo que venía después. Una línea de código a la vez.